con todos, bienvenidos al LUC, Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social del Ministerio de Cultura. El día de hoy nos reúne el evento Retos del Perú a favor de los derechos de las personas refugiadas. Antes de dar inicio a este evento realizado en colaboración con ACNUR, con Amnistía Internacional, quisiera darle las palabras, y con el Encuentros de Servicios Jesuitas de la Solidaridad, quisiera darle la palabra a Mauricio Zabaleta, director del LUC. Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Y yo en realidad voy a hablar muy brevemente solo para darles la bienvenida aquí al Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Para nosotros es un gusto tener este tipo de eventos aquí. Yo solamente quiero recalcar que este espacio, es para fomentar el debate, para dialogar, para escucharnos en temas vinculados a derechos humanos. Nosotros tenemos una muestra permanente que trata de un periodo específico, que es el periodo de violencia que vivió nuestro país entre 1980 al 2000. En ese periodo se calcula que fueron desplazadas entre medio millón a 1 millón de personas. Personas que, debido a el enfrentamiento, debido a las acciones armadas, tuvieron que dejar sus casas, sus comunidades, y tuvieron que huir a las ciudades, en muchos casos, donde no había la capacidad para acogerlas, en muchos casos, y se han creado ciertos espacios de personas refugiadas en la periferia de las ciudades de la costa. Eso es un reto pendiente. Por ejemplo, hasta ahora en el registro específicamente de desplazados en el Perú tenemos 60.000 personas. 60.000 personas es un número reducido, creemos nosotros, para la magnitud del desplazamiento que hubo en nuestro país durante el periodo de violencia. Yo solamente quería dejar eso como digamos, en la mesa, y quería agradecer solamente especialmente a Amnistía Internacional, a Mariana Navarro por considerarnos, por considerar el espacio, y a cada una de las personas que están en la mesa. Yo las voy a nombrar brevemente: Francesco Tucci, que es docente de la PUC y analista internacional; a Bertrand Blanc de ACNUR; el embajador Patricio Rubio, de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú; y Alejandro Samaniego de Encuentros de Servicios Expositos de la Solidaridad. Yo nuevamente les doy la bienvenida a todos a nombre del equipo del Lugar de la Memoria, y bueno, comencemos el diálogo. Muy buenas tardes, buenas noches. En nombre de Amnistía Internacional le damos la cordial bienvenida al conversatorio de derechos de las personas refugiadas en el Perú. Hoy, 20 de junio, se conmemora el Día Mundial de los Refugiados. Es un día que debería llevarnos a la reflexión sobre los millones de personas que en estos momentos buscan abrigo y protección lejos de sus hogares y lugar de confort, para dejar detrás el peligro, situaciones de violencia o circunstancias insostenibles que ponen en riesgo sus vidas y su dignidad. Atraviesan territorios hostiles o se lanzan al mar, a veces víctimas de mafia de tráfico de personas, y arriesgan sus vidas para tratar de llegar a un puerto seguro. Aunque muchas veces esos puntos de llegada también les son hostiles, como los centros de detención de inmigrantes en Indonesia, o las islas de Nauru y Manus frente a las costas de Australia, o los centros de detención de menores en la frontera de México con Estados Unidos. Y también los casos entre otros casos, como por ejemplo lo de xenofobia y discriminación.
Esperamos que este conversatorio les lleve a pensar y aclare sus dudas sobre este tema tan delicado. Para ello, y pensando en ofrecerles la información más completa posible, hemos convocado a todos los agentes involucrados con las personas refugiadas. La mesa está conformada por el embajador Patricio Rubio de la Cancillería. Lamentablemente la Minjus no va a estar presente. Bertrand Blanc de ACNUR, Alejandro Samaniego de Encuentros y Francisco Tucci, analista político internacional. Habrá una breve rueda de preguntas luego del conversatorio y después los invitamos a presenciar la obra Un chico de Boston. Modera la mesa nuestra directora ejecutiva Marina Navarro, a quien sin más preámbulos le doy la palabra. Buenas noches. Para Amnistía Internacional también es un placer poder celebrar este conversatorio aquí en el LUM. Y queremos reconocer la importante labor que el LUM está haciendo para la memoria, que el LUM está haciendo en la defensa de los derechos humanos. Hemos sacado también comunicados lamentando los ataques que ha recibido el lugar de la memoria en los últimos tiempos, y creo que eventos que nos permiten, como este, como otros muchos espacios en los que hemos colaborado juntos, en los que el LUM viene colaborando con otras organizaciones, con organizaciones de víctimas, con organizaciones de todo tipo, de lo más variado, y por eso pues me gustaría a mí reiterar nuestro apoyo y consideración hacia el lugar de la memoria, que lo consideramos un centro esencial y más en estos momentos en Perú. Y como muestra es este conversatorio que estamos teniendo en el Día Internacional de los Refugiados, que aunque la mesa va a entrar más en detalle, sí me gustaría dar pues una pincelada muy grande de por qué desde Amnistía Internacional consideramos que es realmente tan importante. No solo porque haya más de 60 millones de personas, Bertrand nos hará más en detalle sobre la situación que ha sacado ACNUR, de hecho ayer sacaron recientemente los últimos datos, que han sido desplazadas, sino porque realmente la situación que se están viviendo en muchos casos en los países que expulsan a las personas, estamos hablando de países, situaciones en guerra, personas que están pasando hambre, que están siendo perseguidas, personas que realmente se están jugando las vidas en sus países, se están jugando la vida saliendo de sus países, y queremos resaltar la importancia también de los países de acogida. Y por eso tenemos una campaña internacional que se llama Te doy la bienvenida, porque es básico el rol que están jugando los gobiernos y lo juegan los gobiernos, pero también es esencial, y ahora más que nunca está siendo esencial, el rol que la sociedad civil, que las personas están haciendo, organizándose de distintas maneras para dar la bienvenida a todas las personas refugiadas que hay, para ver que es un valor que están llegando todas estas personas, que es algo que enriquece, que nos da una sensación de diversidad, de pluralidad, y con esta campaña de Te doy la bienvenida, que queremos continuar también en Perú, es que hemos hecho esta mesa, que es, bueno, no la voy a volver a presentar, ya la han presentado, es una mesa de lujo, que se va a tener como pues muy diversas perspectivas, y que nos va a dar las perspectivas del gobierno, desde organizaciones internacionales, la academia y la sociedad civil. Así es que le quería dar la palabra al embajador Patricio Rubio, para que Patricio ha estado trabajando, la embajadora lleva muchos años, tiene mucha, no solo por su cargo, ¿no? Como subdirector de Asuntos de Derechos Internacionales de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino también, sobre todo, le hemos querido invitar por su larga trayectoria en el trabajo con refugiados, con personas migrantes, con personas que están solicitando asilo. Así es que, Patricio, sin más, te doy la palabra para que nos cuentes desde el gobierno qué es lo que se está haciendo, cuál es la perspectiva que hay y cómo se ve hoy en el Día Internacional de Refugiados. Gracias. Buenas noches a todos, a todas.
Es un gusto, es un honor estar aquí y participar en este evento. Debo aclarar que no soy embajador. El embajador es mi jefe Hubert Wieland, con quien me parezco mucho, por cierto. Pero asumo la responsabilidad porque me pidieron dar mis datos y no los di oportunamente. Es cierto también que tengo años en el ministerio, tengo un código de barras atrás y estoy inventariado dentro de los bienes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Espero que no me den de baja por antigüedad dentro de poco. Debo decir que el Perú es un país con una larga tradición en materia de asilo y refugio. El Perú recibió refugiados que venían de la Segunda Guerra Mundial, refugiados que nacieron, personas que estuvieron en campos de refugiados en Italia, por ejemplo, producto de la movilidad derivada de la Segunda Guerra, y que llegaron aquí al Perú con documentos de la Cruz Roja en aquella época, y que vivieron y florecieron aquí en el Perú, ¿no? Muchos de ellos lograron prosperidad y dar trabajo a muchos peruanos. Y esto todo se realizó antes incluso de que el Perú se adhiriera a la Convención de 1951 de Naciones Unidas. Es decir, no necesitábamos tener un tratado firmado para que el Perú demuestre su solidaridad y su sensibilidad con la problemática de los refugiados. Esta historia ha tenido diversos protagonistas. Otro momento importante en el tema de refugiados en el Perú ha sido la presencia de los cubanos en el año 80, en 1980. 10.000 personas entran a la Embajada del Perú en La Habana y finalmente son traídos a territorio peruano. Muchos de ellos se fueron, algunos quedaron. Esto marcó mucho el tema de refugiados en el Perú. Y luego hemos tenido la problemática colombiana, ¿no? Por un buen tiempo los colombianos han sido quienes más han llegado a pedir protección y siguen llegando, la verdad. Después hemos tenido a los haitianos, ¿no? Que utilizaron el Perú como un tránsito para ir hacia el Brasil, pero que algunos de ellos pidieron también el refugio. Y después el fenómeno nuevo ha sido el de Venezuela, que es un fenómeno que nunca habíamos visto antes, ¿no? Las normas que rigen en el Perú son la Convención de 1951 y su protocolo adicional, la Ley 27891, que es la Ley del Refugiado, y el reglamento, que es el Decreto Supremo 119/2003. Si dan clic va a irse llenando eso. Este es un esquema del procedimiento de refugiados. No hay mucho tiempo, así que no me puedo detener mucho en esto, pero quizás lo más importante es señalar dónde es que se puede presentar una solicitud de refugio en el Perú, y se puede presentar en fronteras, donde hay puestos migratorios, donde hay cualquier puesto de destacamento policial o militar. Es decir, se puede solicitar el refugio en cualquier comisaría en el Perú, o en cualquier destacamento militar. Hemos tenido casos de colombianos que han entrado por el Putumayo hace ya algún tiempo, han llegado a un destacamento militar que era lo único que había en la zona y han pedido ahí el refugio. Eso es válido y eso hay que tramitarlo. También se puede presentar en las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima, o en las oficinas desconcentradas que tiene el Ministerio. El Ministerio tiene 10 oficinas en diferentes ciudades del país, y ahí también se puede tramitar. El órgano que toma las decisiones en primera instancia, es la Comisión Especial para los Refugiados, y si hay una decisión denegatoria hay posibilidad de presentar 2 recursos de impugnación. Mejor dicho, 2 recursos, sí,
dos recursos impugnativos. Un recurso de reconsideración, para que sea la misma comisión especial que vuelva a ver el caso, y esto pasa cuando hay elementos nuevos, ¿no?, que no se han visto en primera instancia cuando se examinó el caso, hechos posteriores. Y un recurso de apelación, cuando hay una denegatoria en primera instancia del pedido o de la reconsideración, y entonces se puede ir a una segunda instancia. Y ahí se agota el procedimiento. Es un procedimiento que tiene las garantías del debido proceso y se da en el marco de una serie de principios de refugiados que seguramente Bertrand Blanc mencionará, pero que no quiero dejar de mencionar yo también de manera muy rápida. Principio de no devolución. En el Perú no se puede devolver a una persona, bueno, en realidad en ningún país, se puede devolver a una persona que tenga un riesgo de integridad, seguridad, libertad a otro país donde no esté garantizada esa seguridad. Y ese es un principio muy importante. Y otro principio, tenemos varios principios, en realidad incorporamos todos los principios del derecho internacional de los refugiados, pero hay dos que son muy interesantes y muy importantes. Este de no devolución, que es quizás el más importante, y el otro es el principio de no sanción, que significa que si una persona entra al Perú de manera irregular, sin documentación o incluso con documentación falsa y solicita el refugio, tiene que ser amparado y este pedido tiene que ser tramitado, porque la lógica de la figura del refugio es que se trata de personas que tienen un temor fundado de persecución y muchas veces tienen que salir con lo que tienen puesto o tienen que falsificar identificaciones para que no los descubran a la hora de pasar fronteras, etc. Tenemos algunos documentos que también son importantes y me parece interesante mencionarlo y mostrarlo aquí. Es el carnet de solicitante de refugio. Con la avalancha de solicitantes venezolanos que tenemos, nos estamos retrasando muchos meses en dar ese carnet, pero estamos en un proceso de la mano con el ACNUR para poder tener un nuevo sistema y quizás a finales de agosto poder expedirlo el mismo día que se presenta la solicitud de refugio a entre 800 y 1.300 personas. Estamos trabajando, actualmente atendemos 800 personas diarias, pero la idea es poder llegar a ampliar a unas 1.300, 1.400 personas al día y con la posibilidad de que tengan su carnet en el mismo día de presentación de la solicitud. Hay otro documento que también damos, esto lo damos ya no a los solicitantes, sino a aquellos que han sido reconocidos como refugiados, que es el documento de viaje. Como pueden ver, es exactamente igual que un pasaporte peruano, solamente que tiene menos hojas. Dice documento de viaje al comienzo y el llenado de datos es exactamente igual con la mención de refugiado. ¿Sí? El documento de viaje sí señala la condición de refugiado, cosa que no se hace con el carnet de extranjería cuando la persona es reconocida, porque lo que se busca es evitar discriminación. Pero cuando la persona sale del territorio peruano y es una persona refugiada, sí es importante que se sepa que esta persona tiene la protección del Estado peruano. Por eso es que lo hemos incluido y en la práctica ha funcionado de manera adecuada. Después quería darles algunas cifras, sí, eso, un poquito más atrás, ahí. Bueno, la verdad es que no veo bien las cifras, pero puedo decirles que nosotros manejamos en la Dirección de Derechos Humanos el tema de refugiados desde el año 2002. En realidad siempre se ha manejado en la Cancillería. La Cancillería es el órgano rector en materia de refugiados. Y antes se manejaba en el área consular, pero considerando que es un tema de derechos humanos y debía dársele un enfoque de derechos humanos que no es el mismo enfoque que el consular, se llevó a la Dirección de Derechos Humanos. Desde el año 2002 hemos tenido un incremento progresivo de las solicitudes. Comenzamos el año más o menos con unas 20 solicitudes al año y han ido creciendo, y nuestra cifra histórica mayor había sido el año 2015 con 433 personas aproximadamente.
Sin embargo, en 2016 estas 433 se convirtieron en 4.366 personas más o menos, es decir, se multiplicaron por 10. Y el año 2017 hemos tenido 34.000 solicitudes de refugio. El año 2018 ya estamos con aproximadamente 16.000 solicitudes por mes. Entonces, como pueden comprender, esto es una avalancha, ¿no? En realidad estamos viviendo una afluencia masiva de ciudadanos venezolanos. Y hemos tratado de ir creciendo. Al principio no existía ningún local y éramos 3 personas las que trabajábamos el tema de refugiados, con Roselena Arias, que está acá sentada en primer lugar. Luego fuimos creciendo, llegamos a 12 personas y con toda esta explosión hemos llegado actualmente a 28 personas. Trabajamos en 2 pisos y ACNUR está contratándonos, alquilándonos un tercer piso para atender esta afluencia. Entonces, realmente es un incremento muy grande, muy importante. Nuestro proyecto, como decíamos, era poder tener una capacidad de atención de 1.300 a 1.400 personas por día. Y veremos qué es lo que más viene, ¿no? Porque cada vez llegan más personas. Y lo último que tal vez convendría decir es que nosotros hemos ido analizando la situación en Venezuela y hemos ido ampliando nuestros criterios de calificación de refugio, sin dejar de tener una preponderancia en la idea de la persona que sufre una persecución. Estamos incluyendo y reconociendo casos que no reconocíamos hace un año atrás, porque claro, la Convención de 1951 tiene una definición que es clásica de persecución, de temor fundado de persecución, y ahora estamos viviendo una serie de situaciones que se combinan con un deterioro de la realidad también en Venezuela, y entonces eso hace que nuestros criterios a la hora de analizar la existencia de una persecución puedan ser un poco más comprensivos, ¿no? Eso es básicamente lo que quería mencionarles ahora. Muchas gracias por esta presentación que nos da el panorama de cómo está en Perú. Voy a ir ya dando pues, el aviso correspondiente. Las preguntas las vamos a hacer, va a haber una ronda de preguntas al final de las exposiciones, van a ser todas por escrito, van a haber personas que están con el chaleco de amnistía, que van a tener las fichas para ir haciendo preguntas. Entonces, si ya van teniendo preguntas, de acuerdo, van saliendo los expositores, las pueden ir preguntando y las recogeremos al final para pasárselo a cada uno de ellos. Y ya pasando de Perú, queríamos tener un análisis pues, más global de cuál es la tendencia, cuál es la situación de las personas refugiadas a nivel global. Y también pues, preguntas que nos suelen hacer, ¿no? Tratan de decir, ¿qué es un refugiado? ¿Qué es una persona que solicita asilo? ¿Qué es un migrante? ¿No? Esas dudas que nos suelen, que nos está surgiendo, ¿no? A las personas que a lo mejor no estamos todo el día. Y también cómo está afectando esto a nivel global, esta gran situación, y cómo en la región, en las Américas y también en Perú, pues estamos viendo cómo se incrementa cada vez más y cómo está llegando también hasta la región. Entonces, pues, qué mejor que ACNUR para hacer esta exposición. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Creo primero, antes de empezar, agradecer al lugar de la memoria, a nuestros amigos de Amnistía Internacional, a mis colegas para organizar este evento. Yo soy los expositor vecino en la mesa y también aprovechar a saludar a Bárbara William, director de
Cancillería. Antes de dar unas cifras sobre la cifra mundo, ¿no? Sobre la tendencia 2017 de refugiados, solamente mencionar que la ACNUR está llegando en el país desde poco. Estamos abriendo una oficina en Lima y vamos a abrir también una oficina de terreno en Tumbes, en Tacna, a solicitud del gobierno y para apoyar al gobierno en la situación que el doctor Rubio ha mencionado de llegado de venezolano en el país, que quizás tendremos más tiempo a hablar después. Entonces, con mucho gusto que voy a compartir con ustedes las tendencias de 2017. Son tendencias que hemos anunciado el día de ayer y en el marco del Mundial de Refugiados. Hay un incremento a nivel mundial de refugiados y personas desplazadas en el mundo. En comparación en 2016, de más de 3 millones adicionales, estamos este año en 68.5 millones de personas desplazadas en el mundo. 68.5 es 2 veces la población de Perú, si no me equivoco, actualmente es la población de Francia en el país también. Dentro de esos 78 millones de personas hay 25 millones de personas que son refugiados, 40 millones de personas que son desplazadas y 13 millones que son solicitantes. Entonces me había preguntado la diferencia entre un refugiado y un desplazado entero, migrante. Para ser muy sencillo, un refugiado es una persona que está saliendo de su país por motivo de persecución, cuando un desplazado se está desplazando dentro de su país, dentro de la frontera de su país, también por motivo de persecución o por una crisis humanitaria fuerte dentro del país. Entonces la diferencia más importante quizás es este cruce de frontera, que tiene una implicación legal en términos de protección internacional muy importante para estas personas y para los estados que reciben a los refugiados. Una persona que busca un asilo, busca un refugio en un país, primera cosa es un solicitante de asilo. Entonces un solicitante de asilo se va a presentar delante de las autoridades adecuadas del país, como la Comisión Especial por los Refugiados, que es liderado por el doctor Rubio, y entrar en el proceso que usted ha explicado de determinación de la condición de refugiados. Yo creo que dentro de las cifras me gustaría compartir unos datos particulares, sin dar demasiado cifras tampoco, pero quizás una parte importante son 68 millones de personas, la mitad son menores de edad, son niños, niñas desplazados. Y dentro de estos niños hay casi 200.000 o 163.000 que son menores, separados y no acompañados. Es decir, que son niños que son solos. Cruzan la frontera solo, tienen 15 años, 14 años, 12 años, cruzando, huyendo de la guerra, en una situación de crisis política en el país, que se encuentran solo en el país. Este tipo de situación es una preocupación mayor de protección para el ACNUR y para nosotros, y trabajaremos específicamente la situación de los niños no acompañados, que son las personas más vulnerables dentro de este 68 millones de personas. Quería también resaltar la otra población vulnerable dentro del flujo migratorio, del flujo de refugiados, la mujer, obviamente, la persona con diversidades. Hay diferentes grupos de población que tienen una habilidad diferente en el trámite de la salida del país, por lo cual es importante, y allí nosotros apoyamos también a los estados y la sociedad civil a tener una respuesta adecuada y diferenciada. Quería también quizás dar un poco de cifras sobre la proveniencia de los refugiados, de dónde vienen principalmente. El primer país del mundo en términos de proveniencia de refugiados es Siria, que tiene más de 6.3 millones de refugiados. Después viene Afganistán, con 2.6, Sudán del Sur, 2.4, el Myanmar, es la situación de los Rohingya, no sé si han escuchado, me imagino que sí, la situación dramática que ha pasado hace poco, con una llegada de 1 millón de personas cruzando la frontera hasta Bangladesh, y todavía estamos en los equipos de la ACNUR, de las otras agencias humanitarias y el gobierno, intentando responder a la crisis humanitaria fuerte que vive este país. Y el último país es Somalia. Estos son los países de proveniencia. De los países que reciben refugiados,
y desplazados, el primero en el mundo es Turquía. Turquía tiene 3.5 millones de refugiados en sus territorios, mayoritariamente de Siria. El segundo país, el Pakistán, con 1.4 millones de habitantes, de refugiados, vienen principalmente de Afganistán. Tenemos un otro país con 1.4 millones de refugiados también, es Uganda. Son refugiados que vienen de Sudán del Sur y también de Congo. Son dos crisis al mismo tiempo de país vecino de este país africano. Es una situación también catastrófica, como lo puede imaginar. Los otros países con 1 millón de refugiados son el Líbano. Líbano es un país interesante porque 25% de la población total del país son refugiados sirios. Es decir, que una persona sobre 4 en Líbano es un refugiado de Siria. Imagina el impacto en la sociedad, el impacto en la economía de una llegada tan importante de refugiados. Alemania también, país europeo central de la Unión Europea, recibió casi 1 millón de refugiados, mayoritariamente de Siria, y Bangladesh, como lo mencioné, de los Rohingya. Yo creo que es dar un poco de perspectiva sobre la situación mundial. 68 millones, son muchos millones en toda parte. Si miramos con una perspectiva americana, el continente de América, en América son 3.2% de esos 68 millones. Es decir, que son 60.000 refugiados dentro de todos los países que hay en la región. Hay una situación específica en la parte del norte de Centroamérica, con los países en crisis, El Salvador, Honduras, Guatemala, desplazamiento. Y ahora, y usted lo ha escuchado con la presentación del Dr. Rubio, la situación en Venezuela. Estamos con una situación difícil en la cual 2 millones de venezolanos han salido del país. Nosotros como SACNUR tenemos una estrategia conjunta con otra agencia del sistema regional para apoyar a todos los países de la región frente a esta situación, que no es una situación regional. Todos los países americanos del sur están impactados por la situación. Puedo compartir una cifra: en Colombia hay 800.000 venezolanos, ahí en el país estamos a 350.000 venezolanos, no me equivoco, me puedo decir. Tenemos más de 100.000 en Argentina, tenemos unos 45.000 en el norte de Brasil. Entonces las cifras son importantes y van a crecer. Esperamos todos, y como parte nacional esperamos todos que una solución política se pueda encontrar. Y en todo modo estamos acá en Perú, en esta oficina, para apoyar al gobierno, para apoyar a la sociedad civil en la respuesta, principalmente la Comisión Especial de Refugiados, pero no solamente, estamos trabajando con socio Encuentro, el director de Encuentro, el doctor Samaniego está a mi izquierda. Estamos trabajando juntos en el norte, en el sur, en lo que llamamos la protección. Estamos trabajando también con la Federación Internacional de la Cruz Roja para apoyar directamente con apoyo humanitario en Tumbes. Entonces estamos acá para quedarnos, y con esto yo creo que me voy a parar y llevar las preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por este panorama global, ¿no?, de cuál es la situación que hay de refugiados, de personas refugiadas en el mundo. Y ahora queremos pasar a ver cómo se está haciendo el trabajo desde las organizaciones de la sociedad civil, en específico desde Encuentro, Servicio Jesuita de la Solidaridad, ¿no?, asociado con el Servicio Jesuita de Refugiados, que se conoce en todo el mundo. Ellos están haciendo un gran trabajo también ahora mismo en Perú, ofreciendo pues distintos servicios. Y pues más de primera mano, Alejandro Samaniego, que es el director ejecutivo de Encuentros, nos va a contar cómo es esta situación que se está viviendo en Perú y cómo se está haciendo este trabajo desde la sociedad civil. Por favor. Gracias. Buenas noches. Gracias. Felicitar el esfuerzo de LUM. Este espacio creo que para todos nos conmemora y nos hace recordar muchas cosas de lo que hemos vivido a nivel del desplazamiento, ¿no? Somos gran parte de los que vivimos hoy en Lima desplazados de esa violencia política que vivimos,
y tenemos mucho para recordar y para aprender de esa experiencia. Gracias Amnistía por darnos este espacio, por conmemorar un día tan importante, hoy que cada vez el país cambia y requiere que todos estamos acá presentes y todos los que vivimos en este país encontremos una actitud de cambio, de apoyo en esta situación en la que estamos pasando. Quisiera, antes de seguir, un video que se trabajó con el ACNUR, que nos puede dar un rostro de lo que estamos hablando. Nosotros venimos de Colombia, mi esposo salió por problemas de seguridad, él empezó a tener miedo, se empezó a sentir perseguido, empezó como a revivir todo lo que había pasado, toda la violencia, todas las críticas. Soy un colombiano que, pues la verdad, en busca de un futuro, un país menos violento para poderle brindar un futuro a mis hijas. Mis 2 hijas son mi motor, ¿no? Él pensando en su seguridad, en que tenía una familia, en que tenía una hija, una esposa, buscó otros rumbos donde pudiera estar tranquilo, donde pudiera salir de la casa sin ninguna preocupación a su trabajo. El domingo, el primer fin de semana, vinimos acá a la playa, esa fue nuestra primera salida familiar. Sofía jugó, se divirtió con el papá, se metieron los dos al mar, jugaron con arena. La pasamos muy rico, fue como, mejor dicho, para volver a conmemorar una y otra vez. A mí el país me ha recibido muy bien, no tenemos lujos, pero tampoco nos hace falta lo más importante, que es la comida, la educación de la niña. Actualmente pues ya no somos 3, ya somos 4, tenemos una bebé de 2 meses. Pues en unos años yo que quisiera tener mi propio negocio, que se den cuenta algunos refugiados que sí se puede, pero todo no se puede ya, todo viene con calma, cada día uno va trabajando para eso, entonces me veo pues con un negocio propio, generando un empleo para una persona refugiada. En un futuro me sigo viendo igual, con mi esposo, con mis hijas grandes, seguir luchando cada día más, saliendo adelante y logrando todos nuestros sueños y nuestras metas y proyectos. África es uno de los primeros casos que atendimos junto con el ACNUR. Y cuando ponemos el rostro de lo que hablamos como refugiados, cambia un poco la perspectiva. Y si conocemos un poco las situaciones que viven, o las razones por qué terminan desplazados, o por qué llegan, podemos tener 2 miradas, ¿no? Tal vez una, la de pensar, pobrecitos, qué lástima que viven eso. Pero si encontramos que detrás de esas motivaciones por las que se desplazan, o por las que nosotros les vamos o por las que el Estado va a reconocerles un derecho como de ser refugiados, nos permite encontrar que lo que buscan es lo que todos intentamos generar. Una vida distinta, generar esa felicidad, generar esa integración familiar, lograr esa dignidad como todo ser humano que estamos tratando de desarrollar. Encuentros. El Servicio Jesuita de la Solidaridad tiene una misión hoy día, que es la que los jesuitas en el mundo han ido planteando, que es la atención a migrantes y refugiados. Encuentros nace con una intención de articular los servicios que teníamos para trabajar con poblaciones que están en situación de vulnerabilidad, y en ese camino es que decidimos incorporar el tema, comenzando a trabajar con migrantes que pasaban por la frontera italia. En todo momento el ACNUR ha estado cerca y a partir de 2014 hacemos un acuerdo con el ACNUR de poder ampliar estos servicios y comenzar no solo a ver la frontera norte, comenzar a atender acá en Lima, identificar la situación de los ya refugiados que venían y de los solicitantes de asilo que comenzaban a requerir o a plantear ese trabajo. La Comisión para los Refugiados, nuestro primer aliado, con quien hemos dialogado un montón para generar todos los procesos y las líneas que hoy día trabajamos. Gracias a este esfuerzo en conjunto,
es que tenemos 3 oficinas desarrollando la labor en Tumbes, en la frontera de Tumbes, en la frontera de Tacna y en Lima, planteando 4 líneas importantes. La primera, la atención, una atención que va a reconocer cuál es la necesidad fundamental, cuáles son las redes a través de las cuales podemos responder a esa necesidad, esa atención que es la acogida, tal vez el primer elemento por el cual nosotros podemos acercarnos, acompañar, apoyarlos y darle ese apoyo moral que pueda estar necesitando en ese primer elemento. Esa atención pasa por reconocer la parte social, la parte jurídica y ver qué mecanismos pueden servirles para que puedan ir incorporándose a la vida en Perú. Una segunda línea es encontrar los medios de vida suficientes, y tal vez ahí está el emprendimiento, iniciativas tan básicas como aprender el castellano, que para algunos puede ser algo genérico, pero no teníamos pensado, pero para los que han llegado de Siria o de otros continentes, esa es una necesidad fundamental. Tanto la alimentación como la vivienda siguen siendo aspectos que se requieren apoyar, y gracias a la red de trabajos, a la red de instituciones con las cuales nos hemos ido vinculando, hemos generado este proceso. Hoy día tal vez tenemos una línea adicional que la parte jurídica, a través de una clínica jurídica que estamos emprendiendo también en conjunto con la ACNUR, para ver cuáles pueden ser los mecanismos que nos ayuden a encontrar procesos que permitan esta regulación que están necesitando nuestros amigos solicitantes y los que ya están como refugiados. Sea incluso para el tema del trabajo, que a veces no es reconocido porque el carnet de solicitante no es visto como ese documento necesario para acceder a derechos. Nuestra atención ha ido cambiando en este último año. Pueden ver que ya solo a mayo de este 2018 ya tenemos la misma o hasta mayor la cifra de los que hemos atendido todo el 2017. Ya lo dijo Berta, ya lo dijo... Estamos en un creciente número de solicitantes de asilo, y nosotros como institución que atiende directamente a la población, para poder buscar una red, está también incrementando servicios. No va a ser nada sencillo porque no podemos ser los únicos. Estamos tratando, y creo que todos los que estamos en esta mesa estamos tratando de motivar a que el resto de instituciones, el resto de organizaciones, comencemos a hacer una red solidaria que ya existe, gracias a Dios, porque nuestros hermanos venezolanos están sintiendo el apoyo de congregaciones, de familias que cada vez han abierto sus puertas para seguir atendiéndolos. Tenemos muchos desafíos, y son esos desafíos a partir de la luz de las necesidades que nos están planteando. Si miramos un poco lo que nos dicen nuestros hermanos que solicitan el refugio, vamos a poder encontrar que por un lado está el trabajar contra la discriminación. Ya hoy día el hablar distinto a como hablamos los peruanos comienza a ser un gesto de broma, de burla, que afecta de alguna manera a todos los que están identificados. Es necesario comenzar a convocar la solidaridad, no solamente acogiéndolos, sino también aceptando y valorando la diversidad cultural de lo que somos. Un segundo elemento es que vamos a entender que nuestra realidad cultural pasa por reconocer, aunque hoy día está en discusión siempre presente por un sector, el tema de género. Nuestra forma de vernos, de representarnos, de ser mujer, de ser varones, el tema de la masculinidad y de la feminidad representan aspectos claves y necesarios a incorporar en nuestro sentido. No somos iguales en la forma de vernos en la feminidad y en la masculinidad. Pero si no lo comenzamos a reflexionar, a cuestionar, vamos a seguir con este tema de violencia de género permanente, y de la cual muchos ciudadanos y hermanos venezolanos están viviendo en nuestro país. Ya lo hemos escuchado en medios, ya lo estamos viendo, y tenemos que entrar a responder de alguna manera en esta situación. El otro tema, y que sí es clave y necesario, es el acceso a los derechos básicos de educación y salud. Hoy día hay muchas limitaciones propias también de nuestro país, que aún no ha cubierto algunas brechas que es necesario trabajar. Tenemos que seguir construyendo el país, viendo un poco aquellas situaciones que limitan, como el acceso a salud, y si a nosotros los peruanos nos limitan propiamente, a los que están llegando también esa limitación del tiempo. Pero no es una cuestión de decir que nos quitan las cosas o nos dejan. No hay forma de eso. Yo creo que hay que buscar los mecanismos para favorecer más la integración, para no entender que son distintos, sino son parte de
cualquier ciudadano por primera vez. Quiero terminar con lo que nos plantea el Papa, las palabras que mencionó hace poco, estos 4 verbos que son necesarios trabajar y que son claves para lo que estamos haciendo. Dar la bienvenida, que pasa porque busquemos la forma de acoger a las personas, busquemos la forma de darles el saludo, de abrir los brazos, de acercarnos, pero también pasa porque nuestras fronteras no se vuelven más restrictivas. En la medida en que más restricciones haya para que accedan nuestros hermanos venezolanos o de cualquier ciudadanía, vamos a tener mayores dificultades, mayor nivel de discriminación, va a haber mayores problemas de corrupción. Abrámonos. El otro elemento es la protección. No hay forma de que alguien que llegue acá no pueda tener acceso a sus derechos, y nosotros tenemos que favorecer esas condiciones. El Estado, la sociedad civil, nosotros, peruanos, tenemos que buscar los mecanismos para lograr incorporar ese acceso a derechos. Eso pasa también porque promovamos capacidades y habilidades. Ningún solicitante, así lo que hemos atendido nosotros, lo que busca es que le regalemos las cosas. Quiere conseguirlas, quiere trabajar, es su primer deseo y su primera necesidad. Pero depende de nosotros, de que favorezcamos que haya esas condiciones para promover sus capacidades y ejercer esos derechos que tienen. Sin ello, esto de integrarnos no va a funcionar. La integración es reconocer que no somos únicos, somos globales, somos distintos, pero en esa diversidad nos podemos integrar. Los invito a que podamos abrir de esa forma. Invitémonos a preparar también nuestro país, a entender que no es solo la comida que nosotros preparamos la única. Yo creo que hay otras formas de ver la comida, hay otras formas, hay otros bailes, hay otras cosas más. Esto no solamente es una política, no solamente es una norma, es una disposición personal de poder sentirnos parte de nuestro país y de hacer sentir parte a cualquier persona que esté también en su país. Gracias nuevamente y espero que sigamos compartiendo esto. Muchas gracias, Alejandro, por recordarnos el rostro humano, porque recordarnos también que cualquier acción, que cualquier política tiene que tener en cuenta este rostro humano, pero también tiene que tener un enfoque de género, un enfoque en el que se tenga en cuenta a las mujeres, en el que se tenga en cuenta a la población LGTBI, un enfoque que realmente sea integrador y que defienda a quienes más están siendo atacadas. Entonces creo que también es muy importante resaltar este enfoque. Voy a hacer el recordatorio, ya que se van terminando las ponencias, vamos a pasar ahora a la última de ellas. De si quieren preguntas, por favor levanten la mano y las personas que están con el chaleco amarillo de Amnistía Internacional les van a hacer llegar las fichas para que puedan hacer las preguntas correspondientes a la mesa. Y para terminar, queríamos tener la visión desde la academia, ¿no? Una visión más de cuáles son las causas, de cómo se ve ya desde una visión más académica, el por qué esta situación está ocurriendo, cómo se está dando, y posiblemente señalar algunos puntos de especial interés o focales a nivel mundial. Y para esto tenemos a Francesco Tucci, es experto analista internacional, y él es profesor invitado de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Perú. Entonces, pues sin más te doy la palabra a Francesco. Gracias. Buenas noches a todas y todos. Gracias por la invitación. Entonces, ¿cuáles son las causas que determinan esta crisis humanitaria, la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial? Como ha enseñado Bertrand, en un año hemos tenido un incremento de refugiados de más de 3 millones. Entonces,
Las causas principales son tres, que se van de la mano, juntas, y determinan una violación de los derechos humanos y entonces refugiados. Estamos hablando de la difusión de la democracia, en general, la presencia, ausencia o deterioro de la democracia. Conflictos y la desigualdad económica. Entonces, comenzamos considerando la democracia. Quiero acordar la teoría de un politólogo muy ilustre, Francis Fukuyama. En los años 90, Fukuyama habló del fin de la historia. ¿Qué dijo? Que con la caída de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría, el mundo había vivido el fin de la historia entendido como de la contraposición ideológica Occidente-bloque socialista. Y que el modelo de democracia occidental se habría difundido en el mundo. Sin embargo, recién Fukuyama mismo se ha dado cuenta que eso no ha pasado. No ha pasado. Y miren, en base a este mapa del The Economist Intelligence Unit, de los 194 países que conforman la ONU, más de la mitad no son plenas democracias. ¿Eso qué quiere decir? Que no se respetan los derechos fundamentales ni determinadas libertades de prensa, asociación, y también el tema de las elecciones. Y miren, tenemos democracias plenas que son las en verde. En rojo, los regímenes autoritarios. Y después, regímenes híbridos y democracias débiles. En el caso de las democracias débiles, es interesante el tema de las elecciones, porque muchas veces, ¿qué se opina? Bueno, en este país hay elecciones, será una democracia. Ojo, no es así. No es así, porque como sostenía en los años 60 un peso pesado de la ciencia política, Robert Dahl, las elecciones en democracia, ¿cómo deben ser? Deben responder a 4 características. Deben ser libres, competitivas, limpias y periódicas. Si no tenemos uno de estos elementos, estamos en presencia de ¿qué? De una democracia débil. Si faltan los 4 elementos, no estamos en presencia de una democracia. Entonces, pasamos a la parte más corposa de mi presentación, los conflictos. Antes que todo, tenemos que hacer una distinción entre guerra y conflicto armado. A nivel internacional, ¿cuándo se habla de guerra? En base, lamentablemente, al número de bajas en batalla. Con más de 1000 estamos hablando de una guerra. Con por lo menos 25 bajas en batalla por año, hablamos de conflicto armado. Tengan cuidado porque war has changed. La guerra ha cambiado. Se habla de guerras híbridas hoy día, de zona gris. ¿Por qué? Porque los conflictos y las guerras antes eran ideológicas. Ahora ya tienen una dimensión de búsqueda identitaria. Y los medios principales antes eran las batallas. Fuerzas regulares o irregulares se enfrentaban en batallas para ganar. Hoy en día, las nuevas guerras, ¿en qué se basan? En esto, control de la población y desplazamiento forzoso. Es decir, limpieza étnica y violaciones masivas. Eso ha pasado, por ejemplo, en la ex Yugoslavia o, por ejemplo, en Burundi, en los años 90, el conflicto Tutsi-Hutu. Según el PRIO, que es el Instituto de Investigación de Oslo, miren qué ha pasado. Tenemos una reducción de las bajas. Los conflictos parecen ser menos mortíferos. Sin embargo, ¿cuántos conflictos tenemos? Hasta 2016, 49 conflictos. 12 son guerras y 18 son conflictos internacionalizados. ¿Qué quiere decir? Que un Estado se mete. El ejemplo clásico, Siria. Participan rusos, han participado turcos, estadounidenses. Otro ejemplo que podemos dar, Yemen, Arabia Saudita. Bueno, tenemos otros ejemplos. Afganistán nunca, hay varios. Y miren, quiero también brindar algunos datos de este informe muy interesante, Caminos por la Paz, elaborado por la ONU, el Banco Mundial, de 2017, que nos dice que el número de conflictos se ha triplicado desde 2010 hasta 2017.
Si consideramos los grupos armados en la guerra civil, hemos tenido un boom desde los años 50. Antes, en la guerra civil participaban como promedio 8 grupos. En 2014, 14 grupos. En Siria, ¿cuántos grupos participan? 1000. Otro tema importante, la mayor expansión de los conflictos. ¿Dónde encontramos varios conflictos? Oriente Medio y África del Norte, donde viven solo el 5% de la población mundial. Sin embargo, se realizan el 45% de atentados. Tenemos el 68% de muertes en combate y es el lugar de procedencia del 47% de las personas desplazadas y del 58% de los refugiados, de las personas que cruzan las fronteras. Otro elemento que señala este informe es, como ha señalado el PRIO, la internacionalización de los conflictos. Otros estados que participan de manera directa o indirecta. Miren cómo tenemos un deterioro en general. A nivel mundial, ¿cuántas misiones y operaciones de paz hasta este año? Lideradas por la ONU son 25. Lideradas por la Unión Europea, pero no son combat, ¿okay? Las de la Unión Europea, porque la Unión Europea no tiene un ejército propio, son más de 10. Hay una cantidad impresionante. ¿Y dónde se encuentran sobre todo? Miren, África, Eurasia, Asia. ¿Cuáles son las causas de esos conflictos? Puede ser causas religiosas, étnicas, económicas, búsqueda de recursos. Y también no tenemos que olvidar, ¿no?, disputas territoriales. Miren cuántas disputas hay en el mundo. En general no se olvida. Dice, bueno, no hay. Pero hay varias que son activas. ¿Y dónde se encuentran? La mayoría, bien 17, miren, se encuentran en Asia. Esas son disputas potencialmente muy peligrosas a nivel internacional, que podrían desembocar en guerras. Y ahora, esos son datos del PRIO siempre. Miren desde el 46 hasta el 2016 el número de conflictos. En azul se trata de conflictos internos a los estados y tenemos un número increíble, más de 50. Bueno, era 49, como ha dicho el PRIO. Los conflictos entre estados ya son mucho menos. Y los conflictos extraestatales, el PRIO casi no los considera. La última fecha es la de 1976. ¿A qué se refiere con conflictos extraestatales? A conflictos entre un estado y otra entidad política que no necesariamente existe en el estado. El ejemplo clásico que puedo dar, las guerras de descolonización. Los grupos de liberaciones nacionales contra la potencia colonizadora. Yo veo también como una posible guerra de este tipo lo que ha pasado entre el Estado Islámico y la coalición INF por el Sol que se ha formado para contrastar. Porque en este caso tenemos un sujeto que no es un Estado, que ha luchado con dos Estados, Irak y Siria. Y bueno, se puso en este caso también una coalición internacional. Localizamos los conflictos. Miren, la mayoría de los conflictos desde 1946 hasta 2016, ¿dónde se sitúa? Asia, en azul. Después sigue África, Oriente Medio, el hemisferio occidental, América y Europa. Pero, ¿dónde están los conflictos? Asia, África, Oriente Medio. Miren también la tendencia que tenemos a la conflictividad en un año, 2017 y 2018. Tenemos un deterioro de una condición de paz, donde Europa, América del Norte, conflictividad por el tema de los migrantes, Asia-Pacífico, América del Sur, África subsahariana, Rusia y Eurasia, y después una tendencia a una reducción de la conflictividad en el sur de Asia. Claro, la referencia será a Corea del Norte, Oriente Medio y Norte África y América Central del Caribe. Pero una tendencia que es mínima, no es una mejora. Entonces,
Miren también, según Global Peace Index, el deterioro de la paz en los países, el aumento de la conflictividad. Hemos tenido desde el 2008 hasta el 2016 un deterioro en 85 países y una mejora en 75. Ahora, justo para terminar la presentación, introducir el tema económico, que también va de la mano con los otros que hemos visto. Miren la relación entre la conflictividad, los conflictos, el PBI per cápita. Nos damos cuenta que existe una correlación, porque los países muy pobres, ¿no?, que tienen un PBI per cápita muy bajo, 1%, ¿qué pasa? Tenemos una tendencia 3 veces mayor a la conflictividad. ¿Y eso por qué se determina? Hay una diferencia norte-sur que no necesariamente es geográfica, ¿no?, una brecha de riqueza entre los estados. En este mapa se ve la pobreza multidimensional. Ojo, porque la pobreza no tiene que ver solo con los ingresos. La multidimensional tiene en cuenta también la posibilidad de acceder a servicios, a la educación, a la salud, a tener un nivel de vida decente. En este caso, la situación peor, ¿dónde se encuentra? África, Asia. Y si vamos a ver algunos datos sobre el porcentaje, ¿no?, de pobreza del Banco Mundial relacionado a mayo de 2014, lideran ¿qué? Países africanos. Siguen otros países, Asia y del hemisferio occidental. Entonces tenemos un desafío localizado bien claro. Y quiero terminar con este otro mapa que enseña el coeficiente Gini del estadístico italiano Corrado Gini relacionado a la desigualdad de los ingresos. ¿Eso que nos enseña? Que hay desigualdad de ingresos también en los países más pobres que hemos visto. Miren en el color rojo, ¿dónde estamos? Y amarillo, África, Asia y claro, también en América del Sur tenemos un problema serio con el coeficiente Gini, la desigualdad de ingresos. Entonces, en resumen, ¿por qué estamos enfrentando esta crisis humanitaria tan grave? Por estos temas, deterioro de la democracia. Tenemos un incremento de conflictos, sobre todo civiles, y también motivaciones de naturaleza económica. Y la brecha norte-sur no ayuda. Es una concausa más. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos un gran número de preguntas. No sé si vamos a tener el tiempo suficiente para poder contestar a todas las preguntas. Se las voy a repartir ahora a los expositores. Como yo he tenido preferencia por haberlas leído antes, voy a contestar las que hay para Amnistía Internacional, para Patricio Rubio hay muchas preguntas, entonces no creo que le dé tiempo a poder responder a todos porque voy a ser bastante estricta con el tiempo, porque saben que después tenemos la obra de un chico de Bosnia, entonces es importante que no la perdamos, pero varias de ellas son bastante parecidas, entonces le voy a dar tiempo para leerlo, le voy a dejar, disculpan, vamos a cambiar el orden para ir un poco para organizarlos. Y yo creo que ya vamos a tener que para que las puedan ir entonces, bueno, mientras le doy tiempo a los expositores para que puedan ir leyendo las preguntas y agrupando varias de ellas, yo creo, y poder contestarlos, porque pues no vamos a tener tampoco demasiado tiempo para contestar. 5 minutos voy a dar a cada uno de los ponentes. Amnistía Internacional le han preguntado cómo enfoca
¿Cómo respondería Amnistía Internacional y los organismos de derechos humanos el problema con las personas que buscan refugio y hoy son apresados por Estados Unidos, por el gobierno de Trump, por sus hijos y cómo les separan de sus padres, ¿no? Bueno, creo que hemos seguido todas las noticias estos días de la terrible situación que se está viviendo en Estados Unidos, en la cual los hijos, las hijas son separadas de sus padres, literalmente quitados de sus brazos, generando una situación de máxima dolor y vulnerabilidad, y eso realmente es lo que pretenden estas políticas de migración, generar tal daño que desincentiven a otras personas de poder llegar. Esto desde Amnistía Internacional hoy hemos sacado un pronunciamiento, lo consideramos como totalmente inhumano, como una forma de tortura, y hemos hecho un llamado urgente a que se retiren estas medidas de manera inmediata. Si también quieren mirarlo en nuestra página web, tenemos un informe especial porque ha habido un equipo de investigadores desplazados a la frontera que han hecho una investigación específica sobre esta situación de las familias, de la separación de familias migrantes, y bueno, pues les animo a que lo vean en nuestra página web y que vean el comunicado. Y si no, haremos un llamado más fuerte y haremos acciones. Nuestras colegas de Estados Unidos también lo están haciendo, se están movilizando por todo el país para que cese de inmediato esta atroz política que se está teniendo hacia las personas migrantes, hacia las familias, hacia los niños y las niñas en Estados Unidos. Y voy a hacerlo más bien por orden para que hayan podido tenerlo. Y si te parece, Francesco, vamos a estarlo al revés. Empezamos por ti y vamos al revés. Gracias. Okay. Entonces, comenzamos con la primera pregunta. Desde mi feminismo me surge la siguiente pregunta. ¿Qué tanto, en qué medida la penalización de la trata de personas es usada para la limpieza social o control social mencionada? ¿Alguna forma de combatirla? Bueno, el tema de la penalización de la trata de personas es un tema crucial, sobre todo en un flujo, ¿no?, de inmigrantes. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo podemos controlar el flujo? Eso es el problema, sobre todo en África. Es un problema verdadero. Algunos países como Italia recién han propuesto la oportunidad de crear hotspots en los países de tránsito, no necesariamente de procedencia. Sin embargo, ¿cuál sería la finalidad? ¿Cuál sería la finalidad de estos hotspots? Sería simplemente informativa. Decirle a los migrantes que sean, migrantes económicos, posibles refugiados, que no tienen que venir a Europa. Entonces, eso no me parece un enfoque adecuado. El tema es que hay que luchar en contra del tráfico de las personas. Y sabemos que muchas veces, por las pruebas que tiene también la ONU, algunas autoridades, y me refiero a las autoridades líbicas, están involucradas. La Guardia Costa. El problema, por ejemplo, en Libia es crucial. Tenemos 3 gobiernos, uno reconocido a nivel internacional y 2 de facto. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno reconocido, lo de Sarraj, no tiene poder real. No controla nada sino el palacio presidencial. Eso es un tema fuerte. Entonces, ¿qué se debería hacer? Mucha cooperación internacional. Eso es fundamental, porque de otra manera no podemos bloquear este flujo y la trata de las personas, que está a la base de esto, que fomenta el desplazamiento forzoso. Son criminales. La otra pregunta. En los años 90 se predijo el conflicto de civilizaciones, claro, Huntington, choque entre Occidente y el mundo musulmán. ¿Qué piensa usted de la crisis, de la casi totalidad de los conflictos, desastres humanitarios que afectan a países del mundo musulmán? Bueno, se trata de una tesis controvertida, ¿no?, lo del choque de civilizaciones. Lo que estamos viviendo ahora es la resultante de una implosión
de dos bloques, sobre todo del bloque soviético, ex-soviético, y de un desinterés, sobre todo en los años 90, por parte de Estados Unidos en lo que se ha llamado el momento unipolar, ¿no? El desinterés en algunos países. Entonces, ¿qué ha pasado? El vacío se llena desde el punto de vista político. Y ahora es muy difícil una intervención humanitaria de veras, no me refiero a acciones de combate, ¿no?, en determinados países como en los países islámicos. Es difícil porque de veras nos vamos a encontrar a unas culturas diferentes. Hay que entender para ayudar. Y bueno, el Occidente tiene algunas responsabilidades de estas catástrofes, como ustedes la definen, ¿no? Y también hay responsabilidades claras y se debería intervenir por lo que ha pasado con el tema del desarrollo de un cierto tipo de terrorismo a nivel internacional. Intervenir es muy difícil. La clave de todo es el multilateralismo, la cooperación internacional. Si falta esto y si seguimos una política parecida a la de Trump, que apunta a qué? Bilateralismo. Él quiere romper el multilateralismo, no conseguimos nada a nivel internacional y no podemos enfrentar este desafío, esta emergencia de los refugiados. Gracias. Muchas gracias, Francesco. Y doy la palabra a Alejandro Samaniego, por favor. Bueno, acá hay dos preguntas para juntar los dos temas que me han planteado. Uno, respecto a los hermanos sirios. No ha llegado muchos visitantes sirios, pero claro, el primer aspecto es el tema intercultural. Y eso también pasa por el tema del idioma, ¿no? Cómo se han logrado hacer algunas respuestas para tratar de lograr vincularlos en algunas escuelas de castellano que se están desarrollando con un grupo de ellos, pero además también algunos procesos de integración con las comunidades con las que están viviendo. Por otro lado, el tema de Venezuela, que como ya lo mencionaron en la exposición, hay una necesidad de acuerdo. Hay una pregunta referida a cuáles son los efectos. El tema de la tendencia de analizar los efectos siempre va hacia lo negativo. La pregunta es cuáles son los efectos positivos que nos trae todo este proceso de incorporación con los hermanos venezolanos. Cuáles son el cúmulo de oportunidades que nos llega con jóvenes, con gente que tiene otra formación y otra profesión que puede servir y generar tal vez una reactivación económica distinta al que hemos tenido. Pueden haber aspectos que ya se analizaban sobre el incremento del trabajo formal, cuestiones que aún no están del todo investigadas y ahondadas, pero que ya se está generando como prejuicios, como que la idea de me van a quitar mi trabajo, cuando no necesariamente el número de personas está generando ese proceso. Yo creo que hay dos tipos de efectos que hay que analizar. Primero, el cúmulo de oportunidades que tenemos. Yo creo que vamos por un lado, a mejorar los distintos niveles educativos. Dos, tenemos la oportunidad de incorporar nueva fuerza laboral con una mirada que va a generar otras capacidades, otros elementos alrededor del trabajo, de la economía y de los aspectos sociales. Tenemos que seguir indagando sobre qué otras oportunidades nos genera este proceso. Por otro lado, es clave que nuestro país necesita una respuesta intersectorial en cualquier situación en la que estamos viviendo. Aún el Estado trabaja a través de los distintos sectores, a través de los distintos ministerios, pero tenemos que tener una respuesta intersectorial. Ya se está haciendo, ya se está tratando de mirar y encontrar alternativas que den respuesta, no para que específicamente hablemos de los hermanos venezolanos, sino que permita una integración a todos. Es decir, que cualquiera que llegue a este país tenga un acceso a salud y cualquiera que llegue a este país tenga un acceso a educación desde las condiciones que el mismo Estado puede proveer y de las que ya cuenta, no generando más cosas, sino desde la que ya existe. Es decir, si tenemos un sistema integral de salud que está funcionando, ¿por qué no permitir que eso siga funcionando para todos los hermanos venezolanos que están llegando? ¿Qué significa eso? Por supuesto, hay un tema presupuestal y ahí es donde sí
va a costar un poquito que el Estado lo mire, pero que es posible responder favorablemente, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Voy a dar ahora la palabra a Patricio Rubio y después va a cerrar nuestro compañero de Acomor. Por favor. Bueno, tenemos una pregunta sobre el tipo de reconocimiento de refugio. Antes, en las mejores épocas, nos demorábamos 3 meses en reconocer una persona como refugiada. Sin embargo, esto depende también de la afluencia de gente que tenemos. Pueden imaginarse cómo estamos ahora. Nuestro tiempo de reconocimiento puede ser entre 8 o 10 meses de evaluación del caso. A veces nos pasamos más tiempo. La dificultad que tenemos ahora es de identificación de casos, porque hay una mala práctica de los solicitantes de refugio, que es ir a las cabinas de internet y copiar modelos que existen ahí y que no nos dicen nada, ¿no? O sea, mencionan la situación en Venezuela, dicen lo que dicen otros países sobre Venezuela. Esas son cosas que no nos sirven para nada en absoluto para calificar una solicitud. Y si tenemos 15.000 solicitudes por mes, tenemos rumas que no podemos ni siquiera revisar. Entonces, tenemos un problema de identificación de casos, y lo que estamos tratando de hacer es revertir eso haciendo desde el momento en que se recibe la solicitud, ver si es que el caso tiene algún elemento o no para poder evaluarlo. Entonces estamos separando así casos en la práctica. Y cuando identificamos un caso que merece la protección, nos podemos demorar un mes en resolverlo, ¿no? Dependiendo de la capacidad que tengamos para identificarlos. 1 mes, 3 meses para resolverlos. ¿Qué porcentajes de reconocimiento tenemos? Eso es muy difícil de decir, ¿no? Tenemos actualmente una distorsión absoluta de los números, con 34.000 solicitudes de refugio el año pasado y una capacidad mínima de procesamiento de estas solicitudes, y con 15.000 solicitudes cada mes este año. Hablar de porcentajes es absurdo, no tiene sentido. Lo que sí es interesante mencionar es que estamos identificando casos y estamos tratando de abocarnos a aquellos casos que requieren protección, y cuando los estamos identificando estamos teniendo una elevación sustancial del número de reconocimientos por sesión. Entonces, la última sesión hemos duplicado, casi triplicado nuestros reconocimientos históricos de otras sesiones. Entonces, eso puede ser un poco más significativo. Hay una excelente pregunta. Aplicación de Cartagena. Ustedes saben que de acuerdo a la Convención de 1951 sobre refugiados, es refugiado aquel que tiene un temor fundado de persecución por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a grupo social o por opiniones políticas. Esta es una definición que ha sido y sigue siendo muy útil, pero que es un poco corta para poder evaluar otras situaciones, y es por eso que se han dado algunas definiciones ampliadas en el ámbito internacional, y la definición de Cartagena es una definición ampliada y dice que se reconocerá el refugio a personas que vengan de zonas que tienen conflicto armado, presencia extranjera, alteraciones del orden público, violación masiva de derechos humanos, es decir, otras situaciones distintas a las de la Convención del 51, como pueden ver. Y si uno hace una evaluación de lo que está pasando en Venezuela, podría llegar a pensar que en Venezuela hay que aplicar la definición ampliada. Y esta definición ampliada de Cartagena significaría, en pocas palabras, que toda persona que venga de Venezuela debería ser automáticamente reconocida como refugiada. Bueno, esa es la pregunta, que es de una persona conocedora del tema. La evaluación que han hecho y siguen haciendo todos los países de la región es que Cartagena todavía no es aplicable a Venezuela. Hay un solo país que ha reconocido el refugio a todas las personas,
que han llegado de Venezuela, que es México. Sin embargo, cuando hemos preguntado a México si está aplicando o no Cartagena, ha dicho que no está aplicando Cartagena, ¿no? Entonces, de alguna manera hubo una reunión de expertos hace unos 3 o 4 años en Montevideo, y ahí se concluyó un poco que no es fácil aplicar a Cartagena. Y lo que se concluyó es que el nivel de deterioro debería ser un nivel bastante alto, el umbral es alto para poder pensar en aplicar Cartagena. Y la comunidad de Estados americanos considera de manera unánime que todavía no se ha llegado a ese umbral. Sin embargo, ACNUR ha hecho un llamado para aplicar Cartagena, y creo que varios países, entre ellos el Perú, están ampliando sus criterios a la hora de evaluar los casos. Entonces, como dije hace un momento atrás, si bien es cierto, nosotros no dejamos la figura de la persecución individualizada, del temor fundado de persecución, sí estamos ampliando nuestros criterios para poder considerar situaciones nuevas, producto de esta falta de orden público en Venezuela, para poder ampliar nuestro reconocimiento de refugio. Integración, bueno, es un tema, cómo se está integrando a la gente. La verdad es que es muy complejo el tema de integración, y más aún en estos volúmenes. Creo que lo que podría decir es que la premisa que tiene el gobierno en materia de venezolanos es evitar la irregularidad, porque evitando la irregularidad hacemos menos vulnerables a estas personas. Entonces, en cuanto puedan trabajar, tengan la posibilidad de decir no estoy de manera ilegal, sino que tengo un PTP o tengo una solicitud de refugio, estamos dando el respaldo suficiente a esta gente para que pueda trabajar e incluso reclamar derechos. Tenemos muchos casos de abuso laboral, por ejemplo, casos que son realmente dramáticos y que bordean la delincuencia, situaciones delincuenciales en contra de los venezolanos. Y eso es un reto, ¿no? Antes de pensar en la integración, tenemos que pensar en que por lo menos puedan trabajar con condiciones mínimas y respeto de sus derechos laborales. Situación de cubanos frente a venezolanos. Una pregunta interesante también. ¿Por qué yo soy cubano, no tengo el mismo tratamiento que un venezolano? Es cierto que los venezolanos tienen facilidades que no tienen otras nacionalidades, y eso es una prerrogativa de cada Estado. La situación en Venezuela es una situación de deterioro, que, si bien es cierto, la situación en Cuba es también una situación difícil, no tiene el grado de deterioro que tiene Venezuela, y entendemos que por eso hay un tratamiento especial hacia los venezolanos, pero esto finalmente es un tema de política de Estado, así de simple. ¿Y los sirios? ¿Cuál es la situación de los sirios? Bueno, los sirios, la mayor dificultad, como ya se ha dicho, es el tema del idioma. Si es que no tienen idioma, no pueden integrarse. Hemos hecho esfuerzos insuficientes para poder dar educación en castellano a la gente. Encuentros ha sido más efectiva con el ACNUR en ese sentido. Es un reto que tenemos pendiente como Estado, poder implementar un sistema de educación en castellano, y sigue pendiente, es uno de los grandes retos que debemos atender. Y hay otra pregunta sobre deportación de peruanos de Estados Unidos, que no tiene que ver con refugiados, es un tema consular. Preguntan si es que hay datos sobre peruanos deportados. No es un tema que nosotros manejemos en en refugiados, pero por cierto hay un área consular en Cancillería, y tal vez lo que pueden hacer es acercarse a la Cancillería y pedir información a esta área consular. Es una Dirección General de Asuntos Consulares. Eso es todo. Muchas gracias, y muchas gracias por contestar en un tiempo récord toda la cantidad de preguntas que tenía.
Y ya para cerrar este conversatorio, pues voy a dar la palabra a Bertrand de ACNUR, que va a responder las preguntas y tiene también un acto final. Primero las preguntas. Muy rápido. Muchísimas gracias. Entonces, muy rápidamente algunas preguntas. Sobre todo, dos preguntas que agradeciendo a las personas que lo han escrito. Una sobre el VIH y las personas refugiadas solicitantes de recursos refugiados con VIH. Es una de las prioridades de salud de la ACNUR a nivel mundial. La organización tiene una estrategia global para asegurar que los refugiados solicitantes de asilo puedan acceder a los medicamentos. En el Perú, los refugiados, los solicitantes de atención refugiados viviendo con el VIH sí acceden a asistencia medicamental de parte del Ministerio. Es un punto muy importante. Son poblaciones extremadamente vulnerables dentro del grupo de refugiados, por lo cual nosotros es una prioridad. Rápidamente, la otra cuestión también importante es el acercamiento comunitario y trabajo con las organizaciones de bases, organización de las iglesias comunitarias. Ese también un trabajo importante que hace la ACNUR. No solamente estamos trabajando a nivel del gobierno estatal o académico, pero también trabajaremos en varios países del mundo con la organización comunitaria viviendo en los barrios donde vive la gente. Entonces es importante apoyar también a esta organización. Hay más preguntas, pero no menos tiempo, entonces voy solamente a inventar una pregunta mía. ¿Cómo fortalecer el sistema de asilo en un país? Es un de los trabajos que tiene que hacer la ACNUR. Nosotros invertimos mucho tiempo, energía en las infraestructuras, en las instituciones, en la ley, pero la primera energía que tenemos que poner es en la gente dentro del país que responde y que defiende el derecho de los refugiados, que es un derecho principal de los derechos humanos. Aquí mismo, hoy mismo, en este lugar, con ustedes, todos, voy a decir, defensores de los derechos humanos, o al menos amigos de los derechos humanos, me gustaría aprovechar este Día Mundial del Refugiado para agradecer y celebrar a unas personas, a un colega, a un amigo de la ACNUR, sentado a mi izquierda, que no me equivoco, el doctor Rubio, que está defendiendo a los derechos de los refugiados desde más de 17 años en Perú, que ha hecho un trabajo espectacular para fortalecer la comisión especial, para trabajar en el sistema y responder, y que ahora está en frontline, en la línea primera, para responder a las nuevas situaciones en el país. En este sentido, tengo mucho honor, doctor, entregar un premio de la ACNUR como conocimiento oficial para su trabajo. Por supuesto. Una palabra, estoy realmente conmocionado. Esto, simplemente quiero decir que lo estoy recibiendo en nombre de un equipo de gente. Acá hay algunos que forman parte de ese equipo o han formado parte hace muy poco y han pasado ahora a integrar y colaborar con el ACNUR. Somos un equipo. Esto no es cuestión de una o de dos personas, es todo un equipo que trabaja y trabaja con convicción. Lo que siempre digo a cada persona que entra al equipo es: ustedes no vienen a trabajar, vienen a cumplir una misión. Entonces esto es un equipo comprometido que tiene que quedarse a trabajar muchas veces fuera de hora, y lo hacen con toda la convicción y toda la entrega. Del caso de Roselena Arias, por ejemplo, a quien mencioné. Por favor, ¿puedes pararte, Roselena? Y ella es parte de este equipo y parte del reconocimiento del ACNUR. Igualmente nuestro director, y es presidente de la Comisión Especial para los Refugiados. Tenemos la suerte de estar
integrando gente que tiene interés y preocupación por el tema de derechos humanos, la Comisión y el trabajo de refugiados, y es, como digo, un trabajo colectivo. Muchísimas gracias. Con este reconocimiento de ACNUR hacia Patricio Rubio y hacia, como comentaba, todo el equipo, cerramos este foro, pero les invitamos a que vayamos a ver la obra Un chico de Bosnia, que es una puesta en escena escrita por Ademont y dirigida por Félix Desmet. Aquí la va a presentar el grupo de teatro Idea Original. Y bueno, como ya han podido ver, esta obra está enmarcada en la guerra interna de Bosnia de los años 90, las matanzas, las desapariciones, los campos de prisioneros y mucho más, que nos va a hacer también pues reflexionar y vivir desde el teatro lo que están pasando, lo que pasan a las personas refugiadas. Así es que les invitamos a ir al auditorio y dar las gracias pues a ACNUR y a Encuentros, a todas las personas que nos acompañan hoy en la mesa, Alejandro, Patricio, también Francesco, por este espacio, a todos ustedes, y por favor pues podemos pasar a ver la obra al auditorio. Muchas gracias.